Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Una disculpa por haber movido el horario, pero pues era necesario, como ustedes lo saben. Yo les agradezco a todas y a todos que nos acompañen, porque es el inicio de nuestras actividades del semestre para las sesiones clínicas y las conferencias que siempre nos enriquecen para la toma de decisiones en la práctica clínica basada en la evidencia. De verdad es un honor inaugurar ya estas sesiones. Veo personas muy queridas que nos visitan. Un abrazo a todas y a todos. De verdad me es grato que a pesar de la distancia, exacto Marlene, estemos juntas. Es un honor, es un gusto, porque sí, con lo difícil que nos ha tocado vivir en la pandemia, el poder estar tan juntos ahora más que nunca es una verdadera algo que agradezco de corazón. Gracias a todas, a todos, aún a los que no conozco, bienvenidos. Ojalá nos sigan continuamente en todas las sesiones clínicas y las conferencias, porque será un honor contar con su participación y sus inquietudes. Al mismo tiempo, también agradezco enormemente a mi querida doctora, la doctora Lidia Barragán Torres, por aceptar inaugurar estas sesiones clínicas con este tan importante tema de la telepsicología a través de las telecomunicaciones, que no solamente está en boga, sino que además es realmente necesario ante las condiciones de la pandemia por COVID-19. Es un honor presentarla para mí porque además de ser una magnífica colega, una gran académica, es una sincera y verdadera amiga a la que he tenido la oportunidad de conocer y con la que he tenido la oportunidad de trabajar. Es licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Compartimos juntas una estancia en el Centro de Desarrollo Infantil en Chatham, Massachusetts. Entonces tuvimos esa gran fortuna de aprender juntas en ese escenario tan rico en conocimiento. Es maestra en psicología clínica también por la Facultad de Psicología y doctora en análisis experimental del comportamiento con el programa tan conocido también a nivel nacional y ya ahora internacional de Satisfactores Cotidianos. Entonces, ustedes saben que tenemos hoy la fortuna de recibir a esta magnífica académica, esta gran investigadora transnacional y aplicada, a la que le agradecemos aborde este tema tan importante ahora para nosotros, que es la telepsicología a través de las comunicaciones. Yo te doy la bienvenida, doctora, y sabes que te damos un gran aplauso virtual. Gracias por recibirnos y es todo tuyo el micrófono. Gracias, doctora Silvia. Pues ahorita ya inicialmente agradecer la invitación por parte de la Coordinación de Centros a cargo de la doctora Silvia Morales Chainé, y bueno, pues también enviarle un fuerte abrazo, ¿verdad? Que hoy también tuvimos reciente el aviso de que está en la terna para la dirección de la Facultad de Psicología. Entonces, nuestros mejores deseos de éxito, doctora. Y bueno, pues vayamos en materia, ¿verdad? Agradecer también la inauguración de esta sesión académica, nuestro tema que vamos a estar trabajando el día de hoy, que tiene que ver con la ética profesional en la telepsicología. Es un trabajo conjunto con también nuestra académica, la maestra Laura Marcial Tlaminzi. Y bueno, vamos a presentar primeramente qué contenidos son los que estaremos revisando. En nuestra siguiente diapositiva, de favor. Nuestros temas que vamos a estar revisando en nuestros contenidos el día de hoy tienen que ver con, primeramente, empaparnos. ¿A qué nos referimos por telepsicología? ¿A qué se refiere este término, como dice la doctora Silvia, tan en boga el día de hoy, ¿verdad? Entonces, entender sus características, pero si se fijan, vamos a también incluir contenidos de nuestro desempeño en cuanto a aspectos de la legalidad. Entonces, vamos a hacer también una revisión de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y también vamos a estar trabajando, revisando lo que tiene que ver con el reglamento de nuestra máxima casa de estudio respecto a la transparencia y el acceso a la información pública. Por otro lado, y dando respuesta a nuestra temática, ¿verdad? Los aspectos éticos de la telepsicología.
Y acá vamos a estar revisando, ¿verdad? Estas directrices que nos marca la APA respecto a qué aspectos éticos tenemos que incorporar en esta telepsicología. Y finalmente vamos a cerrar con conclusiones. Bueno, inicialmente, si le avanzamos a la siguiente, vamos a entender a qué se refiere el término de telepsicología. Y vamos a ver acá, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Es lo que todos estamos haciendo al día de hoy con la pandemia, ¿verdad? Impartiendo nuestros servicios psicológicos, pero echando mano de tecnologías de la comunicación, ¿sí? Y aquí si se fijan, tenemos insumos, tenemos elementos que necesitamos incorporar en esta telepsicología. Primeramente, no perder de vista que la calidad de los servicios que damos, ¿verdad? Necesita mantener ese estándar, ese nivel de efectividad, ¿verdad? Para que podamos los terapeutas, de acuerdo a la demanda, dar servicios de calidad. Pero que sean servicios eficaces, que sí reporte la persona o las personas a las que atendemos que hay un beneficio, que hay un bienestar, ¿verdad? Luego ya vimos que es necesario incluir otro de nuestros insumos importantes, las consideraciones legales. Ahí tenemos, ¿verdad?, nuestra ley de protección de datos personales. Tenemos también, ¿verdad?, nuestro reglamento de la UNAM de transparencia y acceso a la información pública. Luego tenemos otro insumo importante que es la ética profesional. Y fíjense cómo acá estamos añadiendo aspectos de telepsicología en los que también necesitamos incorporarnos al día de hoy, que es el reto de tener también este acercamiento, este aprendizaje y este dominio de tecnología en telecomunicación. Y otro aspecto importante que ustedes recordarán y que pueden estar identificando, falta ese otro insumo, ciertamente el contexto. ¿Cómo hacer llegar estos servicios psicológicos de acuerdo a estos cambios en el contexto? De pasar de una atención presencial ahora a una atención a través de esta tecnología en la comunicación. La siguiente, de favor. Vemos ahora, ¿verdad?, lo que ya todos ustedes están trayendo en mente. ¿De qué manera hemos estado impartiendo nuestros servicios? Y justamente aquí mostramos varios elementos de los cuales podemos echar mano para que nuestro procedimiento de hacerle llegar las estrategias genere ese beneficio. Y entonces aquí tenemos diferentes tecnologías de la comunicación. Aspectos tecnológicos como la llamada telefónica, ¿verdad?, la videoconferencia, ¿verdad?, el correo electrónico también, mensajes, ¿verdad?, el WhatsApp, lo que tiene que ver también con nuestras redes sociales, nuestras páginas, ¿verdad?, en redes sociales, pero también lo que tiene que ver con justamente esta información que estamos dando a través y de servicios, no solo en redes sociales, de un conmutador, de una plataforma. Entonces, si se fijan, es la oportunidad para todos de que sumemos, de que esos servicios psicológicos, no como lo hacíamos solamente presencialmente, podamos estar usando una sola vía o un solo mecanismo para generar el cambio, sino ahora podemos sumar todos estos mecanismos, todos estos medios tecnológicos para fortalecer el cambio, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar generando, ¿verdad?, el cambio a través de medios de los que identificamos a la derecha que pueden ser sincrónicos o asincrónicos? Es decir, el mensaje lo enviamos y la persona lo puede estar recibiendo en ese mismo momento, como hacemos, por ejemplo, en la llamada telefónica, ¿verdad? Como hacemos, por ejemplo, en la videoconferencia, ¿verdad? Pero puede ser también asincrónico, ¿sí?
como puede ser en nuestras redes sociales, como puede ser también en los mensajes que estamos enviando, en el correo electrónico. Entonces, bueno, y como ya veíamos, podemos sumar todos estos medios. La siguiente, de favor. Y bueno, tenemos ahora, si se fijan, ya acá estamos integrando los otros elementos que decíamos, ¿verdad? No podemos perder de vista los ingredientes prioritarios, básicos, ¿verdad? Lo que tiene que ver con garantizar la confidencialidad de la persona a la que atendemos, ¿sí? Este aspecto lo vamos a retomar tanto en nuestro reglamento de la UNAM, pero lo vamos a estar retomando también en las directrices éticas de la APA, es nuestra cuarta directriz ética, por eso lo resaltamos ahorita como uno de los elementos muy importantes. Ahora que estamos dando la intervención a distancia, tenemos también que garantizar la seguridad de los datos personales que la persona nos está contribuyendo al darnos datos de su identidad, de su domicilio, etcétera, pero también otros datos que les llamamos datos sensibles, ¿verdad? Estos datos que tienen que ver con aspectos respecto a condiciones de su salud física, condiciones de su salud mental, ¿verdad? Aspectos de sexuales, aspectos de estados de ánimo, entonces aspectos que tienen que ver con su funcionamiento y en donde tenemos que resguardar esa confidencialidad y entonces parte importante que la resguardemos nos hace el llamado de atención, ¿verdad? Nuestros lineamientos legales de resguardar esa seguridad. Y entonces vamos a incluir aspectos de reglamento, de transparencia y acceso a la información pública. Y por otro lado, ¿verdad? También lo que tiene que ver con el manejo que tenemos de los sistemas de información. Y esto implica tanto nuestro aparato en físico, nuestro hardware, ¿verdad? Nuestra computadora, pero también nuestros paquetes que estamos manejando, nuestro Excel, nuestro Word, etcétera, para almacenar esa información, ¿sí? Y entonces, bueno, independientemente decidamos estos servicios, qué tan distantes, qué tan cercanos es que estamos impartiendo la intervención, garantizar estos aspectos. Aspecto de confidencialidad, de seguridad y también procurar el cuidado y evitar riesgos respecto al manejo de nuestros sistemas de información. La siguiente, de favor. Y bueno, cuando hablamos de telepsicología, estamos incluyendo, damos la intervención a distancia. Pero fíjense cómo no solamente implica comunicar, ¿verdad? La información, en donde envío el mensaje y escucho la respuesta de la persona a quien estoy dando el servicio, sino que también podemos sumar, podemos estarle enviando información, como ya veíamos, a través de esos mensajes, a través de carteles, ¿verdad? En nuestra página que tenemos del centro, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces tenemos también que incluir otras competencias del profesional, preparar esa información, esas infografías que son tan importantes, ¿verdad? Cómo transmitimos también esa psicoeducación a partir de esa información. Y entonces hay que elegir, como nos dicen, y tenemos en nuestro cuadro intermedio, aspectos. ¿Qué imágenes son las que estamos seleccionando? Sonidos, también videos que podemos tener en nuestras páginas en redes, ¿verdad? Ok, la siguiente, de favor. Y bueno, respecto a nuestros contenidos de este primer tema de telepsicología, nos dice enfatizar, subrayar los aspectos éticos, ¿sí? El aspecto de la confidencialidad. Y ahí abajo aparecen los aspectos legales. Tenemos que dar cumplimiento primeramente
¿verdad? Al reglamento de transparencia en el artículo 9. Nos dice, tenemos que sensibilizar a nuestros terapeutas de esta cultura de transparencia, de acceso a la información, pero también que estemos alertas a proteger los datos personales. Parte de esta cultura es justamente esta sesión académica en donde estamos sensibilizando a nuestros profesionales, ¿verdad? Que tengamos este apego a las condiciones y a las leyes, a los artículos, ¿verdad? A nuestra normativa, ¿verdad? Y a las condiciones éticas en las que damos el servicio. Pero también nos dice el artículo 40, ¿verdad? De este reglamento. Es importante considerar la confidencialidad. ¿A qué nos referimos por confidencialidad? Son datos que nos permiten identificar de qué persona se trata, ¿verdad? Y entonces, bueno, acá nos dicen, aquí hay que tener cuidado. ¿Qué persona tiene derecho o tiene acceso a qué tipo de información? ¿A cuál sí, a cuál no tiene o debe tener este acceso? Hay que tener ese cuidado. Y entonces nos dice, por ejemplo, no poner a disposición esos datos de personas no autorizadas. Y ponemos aquí un ejemplo que hemos tenido en el Centro de Prevención en Adicciones. Chicos, adolescentes que nos llegan, ¿verdad? Sin esta figura de los padres, pero sí con otra figura de tutores. Por parte, ¿verdad? De casa hogar, y en donde la representante, la persona autorizada que funge como tutora, la psicóloga, ¿verdad? Y entonces ahí tener este vínculo y es esta persona a quien necesitamos dar esa información, ¿verdad? Y bueno, nos ha correspondido también no solamente tener el acceso, el vínculo con esta persona, sino también cuando ha sido necesario con otras personas de la institución que toman decisiones respecto al tipo de tratamiento. Y nos ha correspondido ir a dar psicoeducación, ¿verdad?, a la institución con este personal respecto a toma de decisiones y poder llevarles la evidencia científica. ¿Qué nos dicen nuestros hallazgos respecto a qué nivel de intervención le necesitamos dar al chico y por qué es justamente con base a este nivel de características de la problemática una intervención ambulatoria la que le va a beneficiar al chico, ¿sí? Entonces, dar esa psicoeducación, hacer ese contacto interinstitucional. ¿Qué otros elementos hemos tenido respecto a la confidencialidad? Cuando es el adolescente ya sabemos, ¿verdad?, que necesita estar acompañado, ¿verdad?, padres o tutores, y entonces favorecer esta información y cómo motivar al adolescente para trabajar con los padres respecto a la información de las características del consumo en caso de policonsumo, por ejemplo. Y entonces apoyar al chico, ¿verdad?, respecto a la información a padres de esta otra variable, por ejemplo, tan importante que influye en la severidad o la intensidad de la problemática respecto a la motivación al cambio. ¿Y cómo preparamos al adolescente para que él enfrente la situación y pueda, ¿verdad?, asumir compromiso de a qué se compromete para tener este apoyo de los padres? Asistir a las sesiones, estar puntualmente, terminar la intervención, los resultados en el próximo antidoping, ¿verdad? Otro aspecto importante respecto a la confidencialidad, compartiendo nuestra experiencia del centro con todos ustedes, tiene que ver con la información a otro terapeuta, ¿verdad? Cuando hacemos esta referencia intradisciplinaria y entonces pedirle el acceso a la persona, que la información que ya nos ha dado, ¿verdad? Sí la podemos compartir con ese otro terapeuta en términos de no volver a aplicar cuestionarios, instrumentos, ¿verdad? Pero tener la disponibilidad y el acceso que nos dé la persona a quien pertenecen esos datos personales y esos datos sensibles. Un ejemplo de restricción de la información, ¿verdad? Entonces, también tiene que ver lo que nos dice nuestro artículo 40, información confidencial.
Tenemos nuestra página de Facebook del centro, ¿verdad? Que es facebook.com/CPAHAV, ¿verdad? Que los invitamos a entrar a visitar nuestra página del centro. Y en donde se terminó ahora en esta telepsicología la intervención grupal de un grupo de personas que ya habían alcanzado la abstinencia y que ahora trabajaron, ¿verdad?, con aspectos que tienen que ver de cómo entretenerse, actividades para utilizar ese tiempo libre, para pasar un momento agradable, también lo que tiene que ver con responsabilidades, sus espacios, el orden, su ejercicio físico, y elaboraron un video al final de la intervención, ¿verdad? Y que querían subirlo a nuestra página de Facebook del centro. Ahí pusimos esa restricción, resguardamos esa confidencialidad de las personas, ¿verdad? Porque les comentamos, se veía una de los participantes en el video y entonces sí se acordó de que no exponerlo a esa situación y entonces les compartimos esta preocupación de nosotros como institución. La siguiente, de favor. Ahora vamos a pasar, ¿verdad? Aquí vemos nuestra página de Facebook del centro y entonces, bueno, podemos ver lo que ya consideramos de la telepsicología. Las palabras, las imágenes, ¿verdad? Los sonidos, aquí tenemos ejemplos de cartel, ¿verdad? Tenemos ejemplo también de videos. Tenemos también una imagen que compartimos en redes con otras instituciones, ¿verdad? En donde participó, acá están los logos de la coordinación, el logo del centro, sumando esfuerzos para que se aplique la ley para el control de tabaco, ¿verdad? Recordemos que somos un centro reconocido 100% libre de humo de tabaco y entonces propiciar este tipo de información que también estará circulando en metro, ¿verdad? En Metrobús también y en donde, bueno, favorecer que no haya esta venta de cigarros sueltos para estos jóvenes o cercanos a sitios de recreativos o escolares y entonces poder impactar, ¿verdad? Para que no siga disminuyendo la edad de inicio en el consumo de sustancias. La siguiente, de favor. Vayamos ahora a nuestro siguiente contenido que tiene que ver justamente con la Ley General de Protección de Datos Personales. Acá tenemos algunos de estos artículos que les sugerimos son importantes de revisar. Me voy a permitir incluirles también el artículo 16, porque el artículo 16 nos incluye qué principios nosotros como responsables, ¿verdad? Como dice nuestra ley, en posesión de sujetos obligados, ¿verdad? Esos datos que tenemos somos responsables de qué manejo les damos a esos datos. Entonces, el artículo 16 nos vienen los principios y nos viene finalidad. La persona que nos da esos datos es importante que sepa cuál es la finalidad de cuando nos está dando información de cómo se siente, de datos que lo identifican, ¿verdad? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la formación de nuestros profesionales a través de dar esos servicios que favorezcan la salud mental, el bienestar, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad? Pero nos incluye también la información. Tenemos que darle información, ¿verdad? De quién tiene esa información, en dónde se va a depositar, ¿verdad? Si la persona tiene derecho a dar ciertos datos y no otros, a quitar ciertos datos que ya nos había proporcionado, acuérdense la otra parte que es el consentimiento, que sea un consentimiento informado. Si yo doy una información, un dato, ¿eso qué implica? ¿Y quién va a tener acceso a esos datos, verdad? Si se van a exponer esos datos, de qué manera, en dónde, etcétera.
Entonces, bueno, que haya ese consentimiento, que haya confidencialidad, como ya vimos, hacer cumplir nuestro artículo 40, ¿verdad? Y por otro lado, también lo que tiene que ver con la calidad del servicio, ¿verdad? Que la persona quien está dando esos datos, ¿verdad? Tenga esa competencia, que haya una calidad del servicio, que usemos estrategias que estén basadas en buenas prácticas, ¿sí? Y otro elemento muy importante, la lealtad, que tiene que ver que lo que le dijimos que íbamos a tener como manejo de esa información, sí lo cumplamos. ¿Qué otro artículo le sugerimos? Artículo 21. El artículo 21 tiene que ver con el consentimiento informado. ¿Qué información es la que tiene que incluir, verdad? Y ahí nos dice, puede ser expresado, puede ser tácito. Cuando hablamos de un consentimiento expresado o cuando tácito, expresado, ¿verdad? Cuando la persona expresa, ya sea por una firma autógrafa, por una firma electrónica, o puede ser solamente con los datos que la identifiquen, que es como hemos estado trabajando en el Centro de Prevención en Adicciones, y entonces ponemos servicio a distancia y ponemos el nombre completo en el consentimiento de la persona y el del profesional quien le está dando el servicio. ¿A qué nos referimos por tácito? Cuando le decimos las características del servicio y la persona no opone resistencia. Y vemos acá otros artículos, ¿verdad? De la Ley General de Protección de Datos Personales, ¿verdad? Y nos referimos al artículo 26, que es muy importante, el aviso de privacidad, ¿verdad? Y aquí nos dice estas características del tratamiento al que son sometidos sus datos, lo que decíamos, para que la persona pueda tomar una decisión bien informada al respecto, ¿sí? Y bueno, también el artículo 45, si ya dio una información, ya cambié de teléfono, ya cambié de domicilio, ya cambió mi correo electrónico, que se pueda dar esa rectificación. La siguiente, de favor. La sugerencia también es acá, ¿verdad? Revisar esta Ley General de Protección de Datos Personales, porque nos está enfatizando justamente la confidencialidad, ¿verdad? El responsable, ¿verdad? Es también quien puede limitar el tipo de tratamiento de esos datos, ¿verdad? Quien nos dice, yo no quiero que se le dé ese tratamiento de datos, que ya nos ha llegado a ocurrir en el centro, probablemente a varios de ustedes también, y entonces, por ejemplo, algunos de los elementos que nos han dicho es, si se va a videograbar las sesiones para esa supervisión, no quiero que se videograbe la sesión, no quiero dar mi RFC para identificación, entonces hacerles saber esos derechos, ¿verdad? La siguiente, de favor. Es importante, ¿verdad? Acá también nuestra Ley General de Protección de Datos Personales nos incluye, que también es importante revisarlo, los derechos que les llamamos derechos ARCO. ¿A qué se refieren estos derechos ARCO? Al acceso a la información, pero también a la rectificación de datos, ¿verdad? Lo que tiene que ver con cancelación, sí lo di, pero ya no quiero seguir participando, y la oposición, los ejemplos que pusimos de cuando no están de acuerdo en el manejo de algunos procedimientos de esos datos. Acá tenemos también nuestra página del centro, ¿verdad? En Facebook, y tenemos justamente la información. Fíjense cómo acá damos resolución y apego, cumplimiento a este artículo 5, ¿verdad? Del reglamento de nuestra máxima casa de estudios. Que la información esté accesible, que sea confiable, ¿verdad? Oportuna. Ponemos acá, por ejemplo, un cartel invitándolos a nuestro taller ahora a distancia, a familiares de personas que tienen problema de consumo, que dio inicio el día de ayer con muy buena ingreso, ¿verdad? Tuvimos alrededor
alrededor de 27 participantes. Entonces hemos estado moviendo estos carteles para tener diferentes formas de informarles y de invitarlos a participar. Pero, ¿qué información incluimos en este cartel? Por ejemplo, desde las fechas, los horarios, pero también lo que tiene que ver con lo que se va a trabajar en el taller, a regular emociones, ¿verdad? A resolver los problemas, también a su desempeño para alcanzar sus metas personales. Les enfatizamos mucho el día de ayer cómo ellos están modelando con las personas que tienen el problema de consumo la conducta de solicitar un servicio profesional, de acceder a él, de ser puntual. Y hacia adelante les comentamos también de terminar esta intervención. La siguiente, de favor. Bueno, ahí veíamos arribita, ¿verdad? También el video que se subió para el 10 de septiembre en conmemoración de la prevención del Día del Suicidio, ¿verdad? Y bueno, luego tenemos acá nuestro tercer contenido, ¿verdad? Y nuestro tercer contenido tiene que ver con nuestro reglamento, ¿verdad? Y el artículo primero, que nos dice la transparencia, acceso a información pública, y nos subraya también como nuestra Ley General de Datos para la protección de datos personales, la protección de los datos. Y el artículo 40, ¿verdad? Que tiene que ver con esta confidencialidad y que también lo vamos a subrayar, ¿verdad? En nuestra directriz cuarta de la APA. La siguiente, de favor. Acá tenemos, ¿verdad? Otro ejemplo de nuestra página de Facebook. Y entonces estos carteles en donde la transición de los servicios ya no presenciales, ¿verdad? Estamos siendo congruentes con que la prioridad es la integridad física de las personas y entonces darles un servicio en donde la salud mental también es prioritaria, pero que no ponga en riesgo su integridad física. Y tenemos los pasos acá que hay que seguir, ¿verdad? Desde entrar a esta página que también ponemos a su disposición y que también pueden contestar el cuestionario, nosotros como profesionales de la salud para también atender las condiciones de nuestra salud mental. Y viene ahí la dirección de la página, misalud.unam.mx/COVID-19. Y entonces viene también acá los teléfonos, ¿verdad? Nuestro teléfono de atención a distancia. Y también les estamos dando, fíjense, evidencia en donde ellos se reflejen de cómo esta condición de pandemia ha generado estos niveles elevados de estrés, ¿verdad? Y cómo esto también tiene que ver con la búsqueda del consumo que también ha aumentado en términos de generar, ¿verdad? Ese efecto de tranquilidad, de relajarme, ¿verdad? De alejarme de los conflictos, de los problemas. Y entonces les invitamos también a participar para recibir este servicio. Nuevamente, con apego al artículo 5º, ¿verdad? De nuestro reglamento de la UNAM, de transparencia y acceso a la información pública. La siguiente, de favor. Ahora pasamos a nuestro siguiente contenido, ¿verdad? Que tiene que ver con las directrices de la APA, ¿sí? Y entonces, ¿qué tiene que ver con esta ética profesional? Vamos a ver las directrices que necesitamos tener presentes y estar considerando. La primera, las competencias del psicólogo. Ya decíamos, ¿verdad? Uno de nuestros principios de la ley es la calidad en el servicio. No perderlo de vista. ¿Cómo favorecemos esas competencias de quien le da el servicio? Pero fíjense acá, otro aspecto importante de esta primera directriz, medir, ¿verdad? Tener un indicador preciso de si estamos teniendo esa calidad de los servicios que implementamos. La siguiente, por favor.
Veamos ejemplos. Ya decíamos que uno de nuestros insumos, no solamente como profesionales, como supervisores, ¿verdad? Tiene que ver, aquí les puse negrito para tapar ahí la información, ¿verdad? Pero también con nuestro compromiso, es parte de nuestra responsabilidad, formarnos, tener la información, ¿verdad? Para cumplir con este apego a la ética. Y entonces, acá tenemos un ejemplo de estos cursos que pone en nuestras manos la Facultad de Psicología, ¿verdad? En donde nos da esta capacitación en herramientas y aplicaciones que tienen que ver con tecnología de la información y de la comunicación, así como tecnología del aprendizaje y los conocimientos, ¿sí? Para que nosotros mismos, si vamos a tener una sesión, ¿verdad?, grupal en videoconferencia, pues que sepamos hacer uso de esas tecnologías de la comunicación. La siguiente, de favor. Acá tenemos otro ejemplo, ¿verdad?, de tu aula virtual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ahora estamos también como supervisores favoreciendo la formación de nuestros profesionales en términos de que haya como este techo, esta estructura, de que ahora sí estamos también dando esta parte de docencia, ¿verdad? Que estén todos nuestros contenidos, ¿verdad? Que estén ahí anidados, que haya material didáctico. La siguiente, de favor. Y entonces echamos mano también de esta tecnología de la comunicación para el aprendizaje, de esta stack que le llamamos, ¿verdad? Y entonces también estas actividades interactivas que nos permitan garantizar también este aprendizaje significativo. La siguiente, de favor. Vemos acá también otro ejemplo, los insumos de la coordinación, que nos hace llegar, ¿verdad?, a todos los centros, a todos nuestros profesionales, ¿verdad? En nuestros programas de prácticas que están insertos acá abajo, como ustedes pueden ver, están todos nuestros centros que dependemos de la coordinación. Nuestros servicios están homologados. Entonces, acá tenemos esta información de este menú de cursos que se van renovando, ¿verdad?, mensualmente. Tenemos sesiones clínicas en donde ya varios de ustedes nos han podido también acompañar ahí, que incluso se trabajan, digamos, atravesando barreras de manera internacional, y entonces tenemos cursos también que tienen que ver con la situación de pandemia al día de hoy, con estrés, con depresión, con pérdidas, con regulación emocional, habilidades para la vida, en donde, bueno, son insumos también que tienen que ver con esta primer directriz de la competencia de nuestros profesionales. Adelante, de favor. El otro elemento de la directriz que señalamos de la APA, la medición. Y acá tenemos, ¿verdad?, como los servicios, ya decíamos, están homologados. ¿Cómo sabemos si hay calidad? Y entonces acá vemos cómo ingresan nuestros profesionales de la salud, ¿verdad?, tanto de pregrado como de posgrado, ¿verdad? Y entonces acá, ¿cómo son sus competencias cuando ingresan? Pero también tener mediciones de evolución en lo intermedio y al finalizar. Y tenemos del lado derecho también los rubros, el supervisor, cómo puede retroalimentar, ¿verdad? ¿Qué aspectos cada uno de estos profesionales, cómo vamos viendo si aumentó, ¿verdad? Nuestro criterio de calidad es que vayamos de menos a más, ¿verdad? Que al menos se mantenga el aprendizaje o que incremente. Y entonces vemos acá aspectos que se pueden retroalimentar sobre entrevista, evaluación, que se detecten las necesidades de intervención, ¿verdad? También las estrategias que implementa para dar las intervenciones, pero también cómo se integra ese expediente, ¿verdad? Acá ustedes ven un foco rojo, bueno, hay un dato en rojo que si se fijan ahí disminuyó. Pero ¿qué pasa con esta
gracias a esta evaluación intermedia, nos permite detectarlo a tiempo. Y no solamente si tuviéramos entrada y salida, porque entonces ya se va el estudiante y no lo podemos retroalimentar. Y vemos cómo esa retroalimentación correctiva sirvió para el incremento de competencias en la evaluación posterior. La siguiente, de favor. Acá vemos, ¿verdad? Como también otro elemento importante que tiene que ver, sí, justamente con la competencia. Cuando nosotros estamos, ¿verdad?, en un conmutador, estamos en esta llamada telefónica, pues no sabemos cuál va a ser la solicitud de servicio a la persona del otro lado, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues tenemos acá que este triage en donde la persona pueda tomar estas decisiones, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones. ¿Qué atención está necesitando? Si ya, ¿verdad? Se lesionó, si ya tomó las pastillas, esta detención médica urgente. Acá el toxicológico Venustiano Carranza, que nos ha dado muy buen apoyo en estos aspectos, o si es una psiquiátrica urgente, pero también nuestros centros que nos han aportado acá estas competencias, volcanes, atención psicológica a distancia, este plan de seguridad. También tenemos que darles las herramientas psicológicas. ¿Cómo puede la persona disminuir ese dolor tan intenso que lo lleva a pensar en ya no querer seguir adelante con su vida? Y entonces, bueno, poder escuchar, ¿verdad? Poder acompañar, que se desahogue la persona. Ya sabemos que eso va a hacer que disminuya el estrés, pero también el incorporar, ¿verdad?, al familiar, cómo lo puede apoyar, cómo evitar el acceso a medios con los que se pueda dañar, cómo lo puede escuchar, cómo lo puede acompañar, cómo puede sugerir, ¿verdad?, o generar que su familiar, la persona con este intento suicida, ¿verdad?, genere actividades en donde use sus propios recursos, ¿verdad? Como si tuve una pérdida, ¿cómo puedo sentirme acompañado? ¿Cómo puedo distraer mi mente? ¿Verdad? Y entonces generar esas otras estrategias. Tener a la mano teléfonos de emergencia, y ahí tenemos también, por ejemplo, el teléfono de línea de la vida, de CONADIC, ¿verdad? Tenemos también ese teléfono de emergencia de la Cruz Roja, ¿verdad? Ya sabemos que son teléfonos que están disponibles las 24 horas, los 365 días del año, ¿verdad? Y bueno, tenemos también identificar si hubiera algún obstáculo para acceder a esa atención especializada. La siguiente, de favor. Lo que tiene que ver con nuestra segunda directriz, estándares de atención. Los estándares de atención están homologados en todos nuestros centros. Entonces, y acuérdense que esto también tiene que ver con la gestión de calidad de los servicios que se imparten, ¿verdad? Que también están homologados. Todos nuestros profesionales van a recibir esa inducción en la gestión de calidad, ¿verdad? Y entonces, atender, ¿verdad?, a que el servicio que usted va a recibir, si lo imparte tal terapeuta, es el mismo servicio, ¿verdad?, que usted va a recibir si lo imparte otro terapeuta, ¿sí? Y bueno, considerar también los recursos disponibles de la persona a quien estamos dando el servicio. ¿Se acuerdan que uno de nuestros insumos era el contexto? ¿Cómo personalizar, verdad, el servicio que le estamos dando? No solamente en cuanto a las estrategias que le estamos impartiendo, sino también en cuanto a la tecnología de la comunicación. La siguiente, por favor. Acá tenemos cómo está estándares de atención, ¿sí? Y entonces vemos cómo desde que solicita el servicio la persona y luego pasamos a este primer contacto, a la admisión, la evaluación, intervención, orientación y egreso, ¿sí? Estos estándares están con apego a la evidencia científica. Primer contacto. ¿Cuáles son nuestros controles? ¿Cómo yo me doy cuenta que este profesional sí aplicó un primer contacto? Primeramente, tomar los datos personales, ¿verdad?
Posteriormente también, ¿verdad? Si necesitamos tener este acceso a la persona, pues que podamos tener ese acceso. Si no, ahí se acabó nuestra intervención. Pues fíjense cómo permite la trazabilidad, ¿verdad? Continuar con la intervención. Cuestionario de detección de riesgos. Hoy en día, ¿verdad? La persona dice, sí, claro, yo estoy llamando porque tengo un problema de consumo. Pero lo que estamos viendo en nuestro cuestionario de detección de riesgos es lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Como profesionales. Hay una comorbilidad y entonces la estamos detectando y si no damos atención también a esa otra problemática, entonces estamos dando una intervención limitada, solamente en un área. Y al no atender la otra, esa puede volver a afectar el área que ya trabajamos. Entonces, cuando lo hacemos reflexionar, oiga, ¿a usted le pasa esta molestia? ¿Tiene esta situación que se le presenta? La persona muchas veces nada más está enfocando, ¿verdad? Lo que me provoca problemas con mis familiares, pero no así otras molestias que puede tener. Este cuestionario de detección de riesgos nos da esa foto panorámica de ver todo lo que necesitamos ajustar de la persona. Plan de servicios, y eso que tiene que ver con buenas prácticas, con la calidad. Justamente lo que hemos identificado, ¿verdad? Acá en el centro, es que le permite a la persona saber lo que tú me dijiste que está afectado es lo que yo te estoy regresando en mi plan de servicios que vamos a trabajar. Y yo te estoy comentando, ¿verdad? De qué manera lo vamos a trabajar. ¿Cuáles son ahí las estrategias que vamos a estar utilizando? Eso hace que la persona tenga un compromiso con seguir asistiendo. ¿Por qué mañana tengo que volverle a hablar al psicólogo y que puntualmente, ¿verdad? Ya sé por qué, porque es lo que me va a permitir sentirme mejor el día de mañana que vamos a trabajar lo que tiene que ver con mi estrés, ¿sí? Luego darle esos resultados de evaluación. Ahí podemos encontrar también otros aspectos que también pueden retroalimentar el plan de servicios. Resúmenes de sesión son nuestro control, por eso ustedes lo ven subrayado. Nos permite supervisar, nos permite saber qué se hizo en la intervención y es la evidencia que dimos esa intervención. Refleja nuestra toma de decisiones. Finalmente, tomar la decisión. Ya es momento de tener aquí, de parar la telepsicología, en qué condiciones se encuentra la persona. La siguiente, de favor. Vemos acá, si se fijan, vinculada, ¿verdad? Esta estándar de atención con la directriz primera del APA, con la medición, el egreso. Si yo doy el servicio, pues a lo mejor yo digo, no, sí, ya suspendió el consumo, pero además ya la persona también no ha llegado a tener esta agresión verbal o esta molestia en su estado de ánimo, a sentirse decaído, ya no ha tenido conducta de autolesión, ya no se ha presentado el intento suicida, etc. Pero ahora vamos a ver, entonces, cómo yo evalúo, ¿verdad? Y entonces acá veo en qué porcentaje yo la recibí y en qué porcentaje egresa la persona. Y estos datos tienen que ver también con que nos permitan tomar decisiones de si es necesario fortalecer con más sesiones de seguimiento o ya no, ¿verdad? Con menos sesiones de seguimiento, pero siempre dando un seguimiento. La siguiente, de favor. La evaluación va de ambos sentidos, no solamente el terapeuta, la persona que atendemos. Ahora la persona tiene el derecho, ¿verdad?, a medir el servicio, ¿verdad? ¿Qué tanto sí me fue útil? ¿Qué tanto sí lo recomendaría? Pero sobre todo, ¿con qué porcentaje yo percibo que entré en cuanto a mi manejo de emociones, mi comunicación, mis relaciones familiares, interpersonales, el consumo de sustancias, etcétera? ¿Y cuáles son mis porcentajes de egreso? Aquí ustedes ya deben de estar pensando, eso puede ser hasta una investigación, ¿verdad? ¿Qué tanto correlaciona los datos de egreso que da quien da el servicio, el terapeuta, con los datos que nos da la persona que recibe la intervención? La siguiente, de favor.
Y bueno, vemos acá, ajá. Acá esta es una diapositiva que nos comparte la coordinación de centros, ¿verdad? Y entonces acá, si se fijan, tiene varios elementos nuestra diapositiva. Y justamente, ¿verdad? Nos está diciendo los datos de la OMS, ¿verdad? Basado en esta evidencia. ¿Cuántas personas tienen estas alteraciones en salud mental, ¿verdad? Por eso, si se fijan, la gestión por parte de gestión estratégica de la doctora Silvia de incluir ese cuestionario de detección de riesgos, ¿verdad? Pero también vemos acá, hacia abajito, vemos datos, los hallazgos. Necesitamos que ahora en la telepsicología también aportemos y produzcamos en la productividad. La autoimagen negativa nos dice, y si se junta con la problemática de consumo de sustancias, eso son factores que disparan, ¿verdad? Lo tristeza. Pero también otro aspecto importante que tiene que ver, fíjense, ahí empezamos a tener hallazgos, datos de esos resultados respecto a esa aplicación del cuestionario. Y entonces tenemos acá que la autoimagen negativa también dispara este pensamiento suicida. Bueno, vamos a irnos un poquito más rápido. La siguiente, de favor, para que podamos agotar nuestros... vemos acá, lo que quiero mostrarles es nuestra plataforma. Vean cómo es accesible, vean cómo está incluida también la supervisión, que es parte de la calidad en el servicio. Ahí estamos cumpliendo con nuestro consentimiento, ¿verdad? Que también es nuestra cuarta directriz del app. Y entonces acá tenemos a nuestra comunidad UNAM. La siguiente, de favor. Y vemos entonces, ustedes se podrán cuestionar, bueno, ¿y por qué tanta gente habla para contestar el cuestionario y ver cómo están sus condiciones de salud mental? Porque se ha trabajado en red. Si ustedes ven los logos de las instituciones, y eso da confianza. Hay varias instituciones que respaldan los procedimientos. Favorece esta confidencialidad. Además, hay esta difusión, el acceso es inmediato. Además, los demás no se van a enterar, ¿verdad? Puedo yo estar ya recibiendo el servicio sin que tenga yo que estarlo socializando, ¿verdad? Lo que me preguntaron coincide con lo que yo noto que me está ocurriendo. Ok, la siguiente, de favor. Tenemos acá ejemplos de la retroalimentación de casos y entonces vemos desde, por ejemplo, impartir reforzamiento, pero también el contacto con los familiares en situaciones de riesgo, la coincidencia, oye, acá me estás poniendo que no tiene enfermedades, pero acá me estás poniendo que te está reportando esta artritis reumatoide. Hemos podido también hacer supervisión en videoconferencia, los que manejamos, ya sea la familia, ya sea las personas que reciben la intervención, llamada de 3 personas para que el supervisor esté participando previo aviso a la persona. Y bueno, que el supervisor pueda escuchar ese audio y participar en la sesión o bajar el audio y darle supervisión al profesional. La siguiente, de favor. Nuestro tercer directriz, el consentimiento informado. Y entonces, bueno, ya vimos acá los datos que son importantes de hacerles saber. La siguiente, de favor. Y entonces ya decíamos, ¿verdad? Que cómo se van a usar esos datos personales que nos está compartiendo. Y acá tenemos ejemplos. Fíjense, permite la intervención psicológica, ¿verdad? Lo que decíamos de los principios de la Ley General de Protección, lo que tiene que ver con la finalidad. Y fíjense acá cómo está gestionar la formación de profesionales y resolver problemas de salud mental, ¿verdad? Usted puede negarse o dejar de participar. Las sesiones se van a audiograbar, son confidenciales, van a incorporarse en un expediente electrónico. Tenemos acá la confidencialidad, la siguiente, de favor, de proteger estos datos de las personas. Y acá, fíjense,
Las contraseñas, ¿verdad? Son parte de ese acceso. Tenemos acá también estos avisos, acceso controlado a personal autorizado, ¿verdad? Que en esta atención a distancia se tiene mucho cuidado. Encriptar los datos que nos dan. En ciertas áreas pueden acceder ciertos profesionales y en otras no acceden los terapeutas, por ejemplo, ¿verdad? La siguiente, de favor. Y bueno, tenemos seguridad. Tenemos que hacerles saber también qué riesgos se corren, ¿verdad? Y ahí en nuestro aviso de privacidad, que es el artículo, también les sugerimos revisar el artículo 27 de la Ley de Protección de Datos, y entonces hay que tomar medidas, no solamente hay el riesgo de que entre un virus en mi computadora, ¿verdad? Sino de qué manera yo estoy respaldando sus datos porque soy responsable. La siguiente, de favor. Y acá tenemos, ¿verdad? Cómo tengo antivirus, ¿verdad? El espacio, ya sabemos que en su ambiente ahora tiene más distractores, entonces como el contexto, favorecer que se enfoque de mejor manera, candados de quien tiene acceso a esa información, ¿verdad? Para resguardar el acceso a la información. La siguiente, de favor. Nuestra directriz sexta, que tiene que ver con eliminar datos, ¿verdad? De información, lo que decíamos que también es el derecho a la persona, ¿verdad? Estos derechos ARCO, ¿verdad? Que tiene que ver con acceso, pero también rectificar, pero cancelar, ¿verdad? Y oponerse. Muy bien, la siguiente, de favor, que es también, fíjense cómo coinciden con las directrices de la APA en cuanto a la ética profesional. El manejo de pruebas, la aplicación es un reto hoy en día en la telepsicología. La siguiente, para que veamos algunos ejemplos de lo que hemos estado implementando en los servicios del centro para favorecer que este elemento de hacer evaluaciones a distancia, ¿verdad? No pierda esa validez, esa confiabilidad. La siguiente, de favor. Y aquí tenemos, ¿verdad? Ejemplos en donde, bueno, pues tenemos ahora un instrumento breve de LISCA de 100 a 21 reactivos, ¿verdad? Que ya tiene confiabilidad, ya tiene validez, ¿verdad? Formatos simplificados en lugar del ISSD de 60 reactivos, ¿verdad? Incluir solamente el CSS de 8 reactivos, ¿verdad? Tener evaluaciones de proceso. Entonces, este instrumento internacional de resultados de tratamiento para evaluar cómo va a mitad del tratamiento y cómo egresa la persona respecto a las metas terapéuticas. Y bueno, básicamente sería, nos compartía también acá la maestra Laura otro ejemplo, ya que trabaja en el área de neuropsicología, y entonces como ciertas funciones, ¿verdad? Que se miden a la mejor en forma, digamos, con imágenes verbales, y entonces cómo podemos tener otros instrumentos que también tengan esa medición, ¿verdad? Pero puede ser sin incluir aspectos, solamente puede ser a través de videoconferencia, haciendo una manipulación de objetos, por ejemplo, ¿no? La siguiente, de favor. Acá tenemos también ejemplos, ¿verdad? De los instrumentos de evaluación. Tenemos instrumentos o herramientas para obtener esos datos personales, y entonces tenemos la ficha de datos generales, resultados de evaluación. Es nuestro compromiso. No es solamente para que yo tome decisiones, sino la finalidad, no poder verla de vista, que es que yo pueda elegir la estrategia que de mejor manera va a contribuir a tu beneficio. La siguiente, de favor. Y bueno, acá tenemos también un ejemplo de la plataforma, ¿verdad? Vemos los apoyos institucionales importantísimos, ¿verdad? El Instituto Nacional de Psiquiatría, vemos de GACO, ¿verdad? Espasu, y entonces vemos acá la calidad, la supervisión, vemos los estándares de atención,
vemos lo que veíamos como controles, el plan de servicios, ¿verdad? Vemos también resumen de sesión, las evidencias, ¿verdad? Vemos el seguimiento. La siguiente, de favor, fíjense cómo está accesible, está de fácil manejo. Práctica interjurisdiccional que tiene que ver con casos que ahora estamos rompiendo barreras, dando los servicios remotos y entonces poder dar una intervención a distancia y entonces favorecer, por ejemplo, casos que incluso en presencial no podríamos impartirles el servicio. Una de nuestras residentes que está atendiendo un caso de, por ejemplo, Argentina, entonces, de lugares tan distantes, entonces fíjense cómo esta telepsicología es la oportunidad de hacer llegar nuestros servicios a mayor cantidad de población. La siguiente, de favor. Y bueno, las ventajas de haber accedido a la telepsicología, fíjense cómo cuando viene esta pandemia y ya no podemos dar el servicio presencial, pues en la coordinación de centros no hemos parado, ¿verdad? Se ha dado continuidad. Ya teníamos un compromiso con estas personas y es la oportunidad, lo que decíamos ahí de este principio de lealtad. Le dijimos que íbamos a darles esas estrategias, hay que darles esas estrategias. Pero también les estamos modelando, ¿verdad? Que estamos usando nuestras propias estrategias, pues ahora hay que resolver problemas. Y ahora, ¿cómo llegamos a darle continuidad y seguir atendiendo, por ejemplo, vía telefónica o como en un conmutador, etcétera, en una plataforma? Y por otro lado, estamos con esa consistencia. Le dijimos que era prioridad su salud mental, ¿verdad? Y ya sabemos que el consumo de sustancias tiene que ver con disminuir esa toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, a lo mejor salirse, no traer su cubrebocas. Entonces, ahora más que nunca tenemos también que darle esas estrategias para que su toma de decisiones tenga que ver con no perder de vista su autocuidado. Y bueno, tenemos acá también nuestras evidencias. La siguiente, de favor. Las aportaciones al trabajo interdisciplinario, el trabajo de nuestras médicas en el centro, que también se ha abierto brecha por parte de la coordinación para que trabajemos no solamente psicólogos, sino que también se evalúe la condición médica de personas a quien damos el servicio. Entonces, cuando damos esta psicoeducación, no solamente estás en mayor riesgo de contagio de la COVID-19, pero ¿por qué? ¿Verdad? Y entonces que nos contribuyan con sus conocimientos, ¿verdad? Su evidencia científica, disminuye este moco y este filtro que justamente es quien detiene esos virus, esas bacterias, entonces hay un mayor riesgo de contagio. Pero también estas células inmunes que están disminuidas, ¿verdad? En su funcionamiento y que cualquier infección, cualquier bacteria no van a poder responder a esos contagios. También por consumo de cocaína, esta inflamación, ¿verdad? En tejido pulmonar y entonces también disminuye ese sistema inmune para estas infecciones que puedan darse. Nuestros médicos anteriores que también nos contribuyeron en cómo está por consumo de tabaco, esta disminución en oxigenación, en irrigación sanguínea. Entonces, ¿cómo tiene que ver, verdad? Que si hay un contagio, nuestro sistema inmune va a estar debilitado y eso tiene que ver a mayor severidad de la COVID-19. La siguiente, por favor. Y bueno, pues también ya para casi finalizar, tenemos entonces que esta telepsicología nos permite ser inclusivos. Desde cualquier enfoque de la psicología, área de la psicología, podemos estar dando el servicio, podemos estarles, ¿verdad?, brindando este servicio a personas en lugares distantes, pero que también tengan diferentes tipos de problemáticas, ¿verdad? Y podemos también estar incorporando la ética profesional en nuestros servicios. La siguiente, por favor. Y bueno, para resumir, acá tenemos, ¿verdad? Justamente las ventajas ya sumarizadas. El acceso a los servicios, ya veíamos la cantidad de personas que se están permitiendo contestar
el cuestionario de detección de riesgos, se rompen barreras, podemos incorporar nuevos métodos ya decíamos, de información, de comunicación. Estamos resguardando y favoreciendo también las competencias de los profesionales y de los supervisores, pero también lo que decíamos de, sobre todo, apoyar lo que tiene que ver con la confidencialidad y la evaluación de los servicios. La siguiente, por favor. Y bueno, a manera de conclusión, tenemos entonces, ¿verdad? Ya que revisamos los aspectos de telepsicología, los aspectos legales, los aspectos éticos, y que incluyen nuestros estándares de atención, entonces podemos concluir, ¿verdad? Que nos ha permitido generar este acceso al servicio, a la intervención, a las estrategias psicológicas, pero que también nos ha incluido y nos ha representado un reto a todos para el manejo de la tecnología, ¿verdad? De estos sistemas tecnológicos en donde hemos requerido esta capacitación y hay que seguirnos capacitando, pero por otro lado, bueno, pues también nos ha permitido disminuir la brecha de atención psicológica. Bueno, pues con esto finalizamos. Por mi parte es todo. Bella doctora, un aplauso virtual desde todas nuestras casas y nuestros espacios laborales. De verdad, como siempre, mil gracias. Tenemos muchas felicitaciones. Obviamente te agradecen, como siempre, tu forma tan clara y explícita de presentarnos la información, tan puntual, tan dirigida. De verdad, muchas felicidades, Bella Doc. Y es lo primero que quería compartir. Hay algunas preguntas que traté, porque como saben siempre se nos acaba el tiempo, entonces traté de unirlas en categorías. Disculpen algunos de ustedes si consideran que dejé algo afuera, me lo hacen saber por el chat, pero lo que hicimos fue tratar de ponerlas en grupos de preguntas. Y además de estas felicitaciones reiteradas, el agradecimiento, también el reconocimiento a la plataforma y a las estrategias tecnológicas que nos compartes, Belladoc, nos preguntan, ¿qué pasa cuando se videograban las sesiones por los propios usuarios? O sea, cuando el compromiso obviamente nuestro se respeta, pero cuando son los usuarios los que podrían llegar a romper este compromiso y este acuerdo. Sí, bueno, pues es de igual manera recíproco, ¿verdad? Que es importante favorecer el que la persona también nos haga saber sus necesidades de atención, ¿verdad? Entonces, preguntarles cuáles serían esas condiciones idóneas, ¿verdad? Para poder recibir el mayor beneficio. Y bueno, pues a reserva de las políticas institucionales, es decir, hay ciertas tomas de decisiones que tienen que ver con ciertos ámbitos. Nosotros lo que hacemos es que tenemos reuniones del sistema de gestión de calidad en donde acordamos, ¿verdad?, esta toma de decisiones respecto a los servicios que estamos impartiendo. Y entonces, bueno, pues acá favorecer que la persona que abre la videoconferencia es quien va a poder hacer esta grabación de los servicios, pero también es muy importante esta inquietud porque tampoco, ¿verdad? Significa que no pueda a lo mejor grabar la sesión en su celular, por ejemplo, en ese momento, ¿no? Entonces, digamos que las condiciones de nosotros para ellos es que nosotros resguardemos su confidencialidad, ¿verdad? Y bueno, y que tengamos esta supervisión. Si para la persona es útil, ¿verdad?, el poder resguardar la información que tenga que ver con recordarme cómo me dijo el terapeuta que había que aplicar la estrategia, qué características tenía, ¿verdad? Entonces podría también recurrir a grabarle esta información, ¿verdad? Y preguntarle si es que es necesario algún apoyo adicional. Lo que hemos podido también favorecer es justamente darles esos apoyos, ¿verdad?
tanto si están necesitando más ejercicio dentro de la sesión, también descartarlo. ¿Qué es lo que a lo mejor estamos necesitando dar más apoyo? Pero es cierto que algunos hacemos un modelamiento y en el primer ejercicio ya pueden incluso replicar el ejercicio, la conducta eficiente ante esa situación de enfrentamiento en situación simulada con el terapeuta. Algunos requieren más ejercicios, entonces dar esa posibilidad, ¿verdad? Y bueno, pues si es algo que necesita también la persona, pues se podría dar ese acceso que pueda tener esta grabación y pueda repasar y sobre todo nada más alentarlo, ¿verdad? O ponerle también la información de que es importante resguardar, ¿verdad? La confidencialidad, sobre todo de datos de él, respecto a con quién pudiera o no compartir esa información. En el centro, algo que hemos tenido cuidado, por ejemplo, cuando nos solicitan la información, es que siempre dirigimos la información a la persona, al titular, ¿verdad? A quien está autorizado para recibir esa información, más que dejar esa información abierta. Es decir, que la persona también alertarla de que tenga cuidado de no compartir la información que el día de mañana no sabe en qué manos puede caer y qué uso puede hacer de esa información que él está teniendo en sus manos. Entonces, tener cuidado de que no vaya a poner en manos de quienes se pierda esa confidencialidad del servicio y hacerle la observación y la aclaración, que es muy importante, que solo se utilice para favorecer el ejercicio de la propia persona. Así es, querida doctora, y efectivamente lo haríamos y lo hacemos igual en presencial, ¿verdad? Con las mismas características respecto a cómo se maneja la información y que el beneficio es para la persona atendida. En ese sentido, Doc, nos preguntan también cómo son estos filtros de seguridad para prevenir al sistema del espiaje cibernético, cómo se asegura el encriptado. Yo sé que esta información pues nos la da mejor nuestro querido, no es ingeniero solamente, tenemos ingenieros, psicólogos y un físico que nos ha ayudado a constituir ese sistema de información que nos has presentado y que evidentemente las claves a través de las cuales se encripta toda la información y se resguarda tanto el software como el hardware es algo que los propios ingenieros del sistema nos han ayudado a llevar a cabo. Es decir, se tienen que describir todas las características de cómo se resguarda tanto en lo tecnológico como en lo físico, este sistema de información en el cual se mantiene esta serie de expedientes que tú bien has mencionado. Entonces, pues ahí sí sería cuestión seguramente de una siguiente conferencia invitar a nuestro físico, a nuestro ingeniero, a ambos estrellas para que nos hablen un poco más de cómo aseguran. Lo que sí les puedo decir es que en nuestro servidor de la UNAM el ingreso y el acceso está controlado no solamente por los encriptamientos y las claves de seguridad, sino por los perfiles de usuario de cada uno de estos sistemas que la doctora tan bellamente ya nos ha ilustrado. Ahí una de las preguntas que te comparto, Doc, es que algunos de nuestros profesionales que nos acompañan preguntan que al utilizar el WhatsApp, cuando no tienen otra opción, es lo que tienen a la mano muchas veces, pues puede llegarse a faltar a esta confidencialidad de los datos proporcionados, ya que pues se desconocen los sistemas de seguridad, por ejemplo, de este tipo de tecnologías, el WhatsApp o el Messenger, pero que a veces es la única forma que tienen para llevar a cabo la telepsicología. ¿Qué consejo le das y de acuerdo a los lineamientos APA que pueden tomar en cuenta? Sí, muchas gracias, doctora. Sí, justamente como nos mencionas, reiterando todos los candados y todos los esas contraseñas, ¿verdad? Que tienen que ver con limitar el acceso y que están resguardadas. Y un ejemplo sería también, por ejemplo, cuando vamos a supervisar, que tenemos que pedir acceso para que nos permitan poder editar la información. Entonces, sí, justamente es que se han atendido todos estos riesgos para que sí salvaguardemos la confidencialidad.
podemos también apoyarles, ¿verdad? Respecto a que tenemos estos antivirus que también resguardan que los datos, pero también estas copias de seguridad, por si llegara a afectarse la información a distancia que tenemos en electrónico. Y bueno, respecto al contexto, esto sí nos ha ocurrido también como nos lo comentan, ¿verdad? Y que tiene que ver con hacerle saber a la persona, ¿verdad? Aplicar acá esta anticipación de estas situaciones de riesgo que muchas veces las personas en esas condiciones no tienen presente. Entonces, informarles respecto a estas situaciones justamente de cómo ahí se puede perder esta confidencialidad, que es muy parecida a la otra información de si se graba la información, ¿verdad? Y entonces, tratar ahí en qué viene nuestra responsabilidad, la información que ahí vamos a poner, ¿verdad? Por ejemplo, el horario de la sesión, por ejemplo, favorecer hábitos saludables, ¿verdad? Más que estar compartiendo datos más personales que pudieran implicar, ¿verdad? Más bien ahí la llamada telefónica con la persona con la que estamos atendiendo para ya dar, enfrentar o retomar las situaciones más sensibles del caso, y tener esta precaución de esto en estos WhatsApp, ¿verdad? No estar compartiendo algunos aspectos más personales y ahí recurrir más bien a la llamada telefónica. Esa podría ser una de las sugerencias. Sí. Bella Doc, mil gracias. También a través del chat, pues ha habido una interacción muy interesante y muy grata. Por ahí nos preguntaban qué tanto debemos tener o pedirle a la persona atendida que tenga su cámara encendida y qué tanto el ambiente puede, pues sí, tanto facilitar, pero también impedir el que se sienta en confianza. Y también el propio personal del chat le respondía, ¿verdad? Se daba esta interacción respecto a que pues nos estamos adaptando a estas condiciones extraordinarias de la pandemia, que es difícil muchas veces llevar a cabo ahora esta atención presencial y estamos tratando de obtener todas las ventajas y beneficios posibles de la telepsicología y creo que ahí lo importante es reiterar que hay que hacerlo con cuidado, previniendo estos riesgos, haciéndoselo saber a la persona atendida en cuanto a cómo puede ella preparar su escenario, cómo puede preparar el espacio para que tenga toda la confidencialidad necesaria para la intervención, pero también para sus ensayos, el modelamiento que reciba a través de la intervención y creo que eso lo has estado explorando también con mucho detalle. Algunas personas, doctora, nos piden el material, nos piden desde el consentimiento informado, el cuestionario de detección de riesgos, que sí les podemos compartir el ISCA, el simplificado y el ampliado, el ISCD. Les compartimos que aquellas personas que son parte de la coordinación del sistema ya de gestión de calidad, solo es cuestión que nos reitere la necesidad y les mandamos el material como parte del sistema, si es que no lo tuvieran en electrónico o en papel. Y para aquellas personas que están fuera del sistema, recuerden que si a través del Messenger de nuestra Face nos piden algún material, podemos darles el artículo o la tesis impresa o el manual ya publicado que contiene esos materiales y que con todo gusto ustedes pueden usar ya con una guía en un manual, por ejemplo, como el del PSC o los manuales en los cuales ya se encuentran integrados estos nuevos materiales de evaluación con mucho gusto. Otra pregunta que me gustaría comentar, doctora, es ¿cuáles serían entonces la posibilidad de tomar estos cursos que mencionabas, estos cursos a distancia, tanto en plataforma Moodle como de manera sincrónica y qué tan disponibles están para la población general? Sí, bueno, sí, justamente tenemos ahí cursos que están dirigidos a profesionales y otros cursos que están dirigidos a la población en general. Y entonces, bueno, de eso se trata, que es parte de la difusión, ¿verdad? Que es parte también de ahora hacerles llegar la mayor cantidad de insumos a nuestra población y donde decíamos es una de las ventajas que podemos sumar los apoyos. Y entonces sí, ciertamente, ¿verdad? Les podemos dejar el correo de la coordinación
para que puedan, ¿verdad? Ahí dirigirse. Hay cursos en donde también nosotros como profesionales necesitamos actualizarnos. Si se fijan, antes estábamos como más enfocados en solamente estar trabajando con problema de consumo de sustancias y ahora es importante, ¿verdad?, abrirnos a dar estos espacios, esta atención a otras problemáticas. Ya sabemos que de las más frecuentes ha sido la ansiedad, el estrés, las pérdidas, la violencia, la autolesión y bueno, y sobre todo también el consumo de sustancias. Entonces, bueno, pues parece que esta atención a distancia y contestar la situación de cómo se encuentra a distancia ha favorecido mucho esta sinceridad, esta veracidad de la información y también nos detenemos como en la pregunta anterior, si quiere que haya cámara, no quiere que haya cámara, pues también considerarlo, ¿verdad? Pero sí se sugieren ciertas partes, ¿verdad? Lo que comentábamos, si es aplicación de pruebas, pues ahí sí sería importante que tengamos acceso y sobre todo motivando a la persona y haciéndole saber ahí cuáles serían las ganancias, ¿verdad? De sí tener este acceso en esa sesión a la cámara, ¿verdad? Pero si prefiere la persona, no está, esto no nos impide, creo que esto también es importante que lo consideremos porque nuestra ley también nos dice, ¿verdad? Si una persona no está accesible al horario que yo puedo trabajar, ¿verdad? No dejarla sin servicio, el darle estas otras opciones, estas otras alternativas que tengan que ver con el horario que sí le acomode, con otro profesional, ¿verdad? Y con otras características de intervención, pero sí darle esta opción para que se atienda. Y bueno, de los cursos también que tienen que ver mucho con las problemáticas, tanto las que nos menciona la OMS, que son de las problemáticas de riesgo en salud mental más frecuentes. Entonces vemos cómo tenemos esta evidencia, estas buenas prácticas, ¿verdad? Y sobre todo con el manejo de situaciones, con los ejemplos, en donde los cursos están ahora sí como diseñados a la medida. Cuando es para la población en general y entonces cómo vienen ejemplos de lo que les ocurre a ellos y cuando es para el profesional, ejemplos de casos y de manejo y de situaciones que necesitamos tener como competencia al estar dando el servicio. Entonces, bueno, pues les vamos a agradecer mucho de que escriban a la coordinación. Ahí les pedimos algunos datos de cuál es el curso que les interesa. Les damos todo el menú de las opciones que tienen de capacitación. Les viene el tiempo de capacitación de cada uno de los cursos y se les entrega también su constancia. Muy bien, doctora Bella, excelente. Y pues la última reflexión que sería oportuno abordar es el rango de la evaluación de las habilidades y la supervisión. Nos preguntan cómo se lleva a cabo esa evaluación de habilidades de los profesionales y si solo se hace en una sesión o en varias, y si pudieras comentarnos al respecto. Sí, claro que sí. También acá con nuestros profesionales es darles esa información, ¿verdad? Ahora sí que decisiones informadas. ¿En qué momento se van a realizar esas evaluaciones, verdad? Estas evaluaciones tienen que ver con una evaluación con esta escala tipo Likert, ¿verdad? Y en donde el profesional, pero de manera conjunta, porque de eso se trata, que la evaluación no solamente tenga el objetivo de asignar un puntaje, sino que la evaluación permita reflexionar respecto a qué es lo que yo he observado en tu desempeño, ¿verdad? Sobre todo también en la inicial tener cuidado porque a veces puntúan respecto a otras, digamos que esas competencias que han aplicado en otras prácticas, en otros escenarios, y entonces es respecto al escenario en el que ahora te estás incorporando. Y entonces lo que yo he observado
porque esto me permite también contribuir en ahí cuáles son mis sugerencias, ¿verdad? Pero también que darle esta información para que esté sensible de que el objetivo más allá del puntaje es que este aprendizaje, lo poco o el mucho en el que haya avanzado, ¿verdad? De que nos comprometamos también, nosotros es equipo, es trabajo en equipo. Y ahí tenemos que verificar cuando registramos nuestros registros de práctica, que las actividades que les estamos incorporando justamente son las precisas que les van a permitir que las competencias tengan esa mejoría, tengan ese aprendizaje, mejore la ejecución. Entonces, qué actividades son las que ha realizado va a tener que ver con en qué competencias son las que estamos fortaleciendo más nosotros como supervisores. Entonces, avisarles, darles el acceso. Hay una lista de cotejo, ya tenemos acá el estándar. A todos los vamos a evaluar igual. Y ese estándar, esas competencias que medimos, ¿a qué responden? Responden al programa académico, al programa de egreso, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de posgrado, ¿verdad? No es que cada centro decida, pues ahora en qué queremos formar y qué competencias queremos medir, no. Son las que tienen que ver con el egreso en esas competencias que son necesarias que se forme y que se las pasamos en una de las diapositivas, lo que tiene que ver con fundamentales, lo que tiene que ver con entrevista, con los instrumentos de evaluación, la detección, la impresión diagnóstica, ¿verdad? Nosotros acá aplicamos, por ejemplo, el DSM-5, que trae 11 reactivos, nos ha funcionado muy bien en la telepsicología para detectar el nivel del trastorno leve, moderado, grave, lo que tiene que ver con las estrategias de intervención. Y también en el posgrado lo que hacemos es que medimos también no solamente qué tanto las adquiere, sino qué tanto enseña al otro profesional y que adquiera esas competencias, qué tanto este trabajo en coterapia mediante esta supervisión escalonada, ¿verdad? Está permitiendo también ese avance. Y al final también les solicitamos que nos midan su satisfacción con la formación, que también nos contribuyan en qué aspectos nos hace falta más subrayar o más incorporar o más practicar para su adquisición de competencias. Entonces vemos ahí también esta reciprocidad. Muy bien, muchísimas gracias, querida doctora, muy clara como siempre, abordando todas las dudas. Estamos muy agradecidos por la información, toda la información que nos has compartido el día de hoy. Les reiteramos, sí, Norma, estamos tratando de ser un punto de referencia tanto en la CONSAME como en la CISAME. Seguiremos haciendo nuestra labor para estar ahí, reflejando la labor que todas las profesionales y los profesionales de CAPA, de CIJ, de la UNAM, pues hemos trabajado por tanto tiempo. Y aquí tenemos el mejor referente, la mejor muestra, que es la doctora Barragán. Yo le agradezco nuevamente, la felicito por tan maravillosa exposición y a todas y todos ustedes por sus preguntas, comentarios y reflexiones. Los invitamos a acompañarnos dentro de 8 días para la sesión clínica que tendremos a las 10 de la mañana también con mi querido doctor Gerardo, se me fue el apellido, me va a matar. Ortiz, es Ortiz. Gracias, perdón, querido Gerardo. Con mi querido Gerardo Ortiz, no falte, nos vemos aquí en 8 días y les reitero, si les es posible abrir el micrófono para darle un fuerte aplauso a la doctora Barragán y agradecerle enormemente su apoyo, su colaboración y su expertise. Gracias, doctora Silvi. También felicitar a mis colegas, por ahí veo gente del equipo que está apoyando, mi querida Marlene, hola Marlene, y bueno, les mando también por ahí también a Araceli Laura Escobedo, varios que han contribuido en el programa Satisfactores Cotidianos. Una felicitación y gracias por el trabajo en equipo. Gracias, doctora. Así es, un abrazo a todos. Gracias. Igual, cuídense mucho, por favor, plena salud, ejercicio, nutrición sana, sueño reparador, les mandamos todo el cariño y recuerden que nuestra salud también es mental. Un abrazo, cuídense mucho. Silvia, nada más también queríamos comentar que recuerden que también las sesiones van a quedar grabadas en el canal de YouTube de la Coordinación de Centros
Ahorita Liz les compartirá también el enlace cómo nos encontramos en el canal de YouTube para que las puedan consultar en cualquier otro momento. Y Así como la es. doctora Silvia ya comentó, pues invitarlos a las próximas sesiones clínicas y académicas que tendremos cada 8 días, los días miércoles a las 10 de la mañana. Les estaremos igual haciendo llegar la Es invitación. correcto. Gracias por la aclaración y les mando a todos y a todas un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Gracias. Linda Bye. tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctora Bella. Bye.